Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a lo que es el contenido del módulo o de la sesión número 4, la sesión en vivo, referente a la normativa aplicada a los procesos de revisión técnica vehicular acá a nivel nacional. Por normativa nacional de lo que tiene que ver a la última actualización y con la reforma a la ley de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial efectuada en agosto del año 2021, se hace un poco más de hincapié en lo que es el cumplimiento de los procesos de revisión técnica vehicular en los centros autorizados en el ámbito nacional. Entonces aquí vamos a tener un poquito de lo que tiene que ver a lo que es la revisión técnica vehicular como tal, que nos indica que es un procedimiento por el cual los centros de revisión técnica vehicular autorizados por la Agencia Nacional de Tránsito y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, más conocida como ANT, verifican las condiciones técnicas, mecánicas de seguridad, de emisión de gases, ruidos ambientales y lo que es el confort de los vehículos mediante la aplicación de reglamentos y normas técnicas vigentes, colaborando de esta manera con el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano y libre de contaminación. Sí, esto lo podemos encontrar definido en la normativa específica que para este efecto la Agencia Nacional de Tránsito como ente regulador y rector de lo que tiene que ver a políticas en el transporte terrestre a nivel nacional, ha emitido la resolución 025 ANT-DIR 2019 relacionada a los procedimientos que se deben efectuar en los centros de revisión técnica vehicular. Dentro de lo que tiene que consultarse o de los temas que se han dado, hemos encontrado algunas siglas. Por ejemplo, en lugar de decir revisión técnica vehicular, lo común es decir RTV, ¿sí? Entonces esto se está refiriendo a lo que es revisión técnica vehicular, y en algunas ocasiones en la parte documental, en lugar de decir centro de revisión técnica vehicular, se dice CRTV. Entonces son las siglas que ustedes van a tener en consideración en lo que es en el ámbito nacional. Van a encontrar mucha documentación sobre esto para que lo consideren, ¿no? A nivel internacional, como lo habíamos visto en la primera clase, sí, a la revisión técnica vehicular como tal, que es acá en la parte, digámoslo así, de Latinoamérica, más conocido como centros de revisión técnica, también se conoce como centros de inspección técnica, ¿no? Es un tema que por lenguaje, sin embargo, la aplicación y el objetivo que busca es el mismo. A nivel de lo que es ya la normativa nacional, tenemos el reglamento aplicativo a la Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. En lo relacionado a lo que es revisión técnica vehicular como tal, nos vamos a referir un poco a los temas que ya lo habíamos visto en clase anterior, ¿no? Lo que tenía que ver a qué es la matrícula vehicular, en el tema de especie, en lo que son procedimientos, y en su artículo 160 de este reglamento lo que nos indica es que ningún vehículo podrá circular por el territorio ecuatoriano sin poseer la matrícula vigente y el adhesivo de revisión correspondiente. Entonces, aquí caemos en lo que tiene que ver a requisitos para circular un vehículo o los documentos habilitantes para circulación de un vehículo en vías expeditas para tal para la circulación pública, ¿sí? Aquí vamos a encontrar claramente lo que nos indica, ¿no? Matrícula vigente y adhesivo de revisión. Aquí como tal nosotros tenemos una especie, lo que les había indicado en la clase anterior, una especie denominada matrícula vehicular como tal. Sin embargo, también hay el procedimiento que debe ser cumplido, que es la matriculación anual. Y para realizar y finalizar esta matriculación anual, el paso previo es haber aprobado una revisión técnica vehicular. ¿Qué va a suceder? Que al finalizar todo el proceso de matriculación anual, incluida la revisión técnica vehicular, al propietario del vehículo lo que se hace es otorgarle, a más de un permiso de circulación, lo que se hace es otorgar un adhesivo de haber aprobado una revisión técnica vehicular, y aquí se está dando cumplimiento a lo que dispone el artículo 160 del reglamento aplicativo a la ley. De igual manera nos indica en el artículo 306 y en adelante en los 307 y los que continúan relacionados a revisión técnica vehicular, que los propietarios de los vehículos están obligados a someter a los mismos a revisiones técnico-mecánicas en los centros de revisión y control vehicular autorizados conforme a la reglamentación que expida la Agencia Nacional de Tránsito. Estamos haciendo referencia a lo que es la resolución 025 que se les mencionó en la presentación anterior.
El artículo 307 a su vez nos indica que la revisión técnica vehicular es el procedimiento en el cual la Agencia Nacional, en este caso la Agencia Nacional de Tránsito, o los gobiernos autónomos descentralizados, esto en base a las competencias que se les había indicado, competencias asumidas y entregadas para el control del transporte, ¿sí? Haciendo las veces de agencia nacional en el ámbito local, ¿sí? De la jurisdicción que tienen que ver los gobiernos autónomos descentralizados, verifican las condiciones técnico-mecánicas de seguridad ambiental, de confort de los vehículos por sí mismos o a través de centros autorizados para el efecto. Aquí vamos a recordar un poco de lo que se había visto en la primera clase, ¿no? El tema de gestión de los centros de revisión técnica vehicular. En territorio nacional, por la propia normativa, nos da varias formas en las que estos procedimientos pueden llevarse en los centros de revisión. Los centros de revisión, como les había dicho, ¿no? Pueden ser operados de forma directa a través de las entidades gubernamentales, o en este caso a través de los gobiernos autónomos descentralizados, que a su vez pueden crear empresas públicas dentro de su ámbito para que puedan ejercer estas actividades de realizar revisiones técnicas vehiculares, o a su vez el tema asociativo, el tema de delegación de estas competencias a ciertas empresas privadas o también denominados socios o aliados estratégicos, ¿no? Depende cómo encaminen en el ámbito local el tema de gestión para que pueda realizarse de una manera eficaz el tema de revisiones técnicas vehiculares. El artículo 308 asimismo nos manifiesta que los vehículos que prestan el servicio de transporte particular, público, comercial y por cuenta propia están obligados a someterse a una revisión técnica vehicular una vez al año. ¿Sí? Hace varios años atrás, por ejemplo, los vehículos particulares eran los únicos que podían someterse a una revisión técnica vehicular, en este caso una vez al año, mientras que los demás vehículos de las diferentes modalidades de servicio, ¿sí? Estaban obligados a pasar una revisión técnica vehicular de forma semestral. ¿Sí? Esto con las nuevas reformas que se incluyen en el reglamento ya permite que todos tengan igualdad de condiciones y que a su vez todos pasen solamente una revisión técnica vehicular al año, ¿no? Esto vamos a encontrar, por ejemplo, en lo que se les había indicado las modalidades de servicio, ¿sí? ¿Cómo vamos a encontrar estas modalidades? En el documento denominado matrícula vehicular. En la parte posterior está el tipo de modalidad, ¿sí? Ahí vamos a encontrar lo que les indicaba, ¿no? Particulares, comerciales, estatales. De acuerdo a esto, es el tema de pasar revisiones técnico-vehiculares, todo vehículo una vez al año. Los vehículos nuevos, es decir, aquellos cuyo recorrido es menor a 1000 kilómetros, ¿sí? Y su año de fabricación conste igual o uno mayor o menor al año en curso, que cumplan las disposiciones de seguridad vigentes para su comercialización, están exentos de revisión técnica vehicular durante 3 periodos contados a partir de la fecha de su adquisición. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que les había adelantado un poco de lo que es este contenido, les decía, ¿no? ¿Cómo vamos a identificar? Primero, en los documentos de origen en los cuales este vehículo fue ingresado en la base única nacional de datos para poderle otorgar una serie vehicular en el tema de placas de identificación vehicular, ¿sí? No, para darles esta identificación única a nivel nacional para lo que son las placas vehiculares. Sí, aquí en los documentos de origen, en este caso el gestor, o dependiendo si es particular, comercial, se hacen las gestiones, se ingresa la información y se obtiene esta matrícula. Sí, en la matrícula va a constar lo que les indicaba, ¿no? El año de fabricación, el año de comercialización y adicional donde podíamos verificar de forma clara a qué año de fabricación pertenece este vehículo. Era en la identificación vehicular propiamente denominado número VIN o el número de chasis, que es más conocido con este término, ¿no? Entonces ahí nosotros verificábamos y de acuerdo al carácter veíamos a qué año pertenece la fabricación de este automotor. Entonces aquí ya encontramos esta palabrita, ¿no? Vehículos nuevos y la palabra exento, ¿sí? Es decir, que durante 3 periodos contados a partir de su adquisición, este vehículo está exento o está libre de pasar un proceso de revisión técnica vehicular, ¿sí? Sin embargo, ¿sí?
Aquí vamos a encontrar en el artículo 309 que nos dice el certificado de revisión técnica vehicular es uno de los requisitos determinados para el otorgamiento de la matrícula respectiva y para operar dentro del servicio de transporte público y comercial. Entonces aquí ya nos hace una diferencia, ¿no? Si el vehículo, vamos a tomar un ejemplo, yo tengo un vehículo liviano, en este caso, si un vehículo tipo sedán, por ejemplo, que es particular, ¿sí? Me tomo el año, por ejemplo, es un vehículo 2022, año en el que estamos al momento. Si es particular, este vehículo, por ser la compra, la fabricación en el 2022, es un vehículo exento, ¿sí? Es decir, si el año de fabricación, el año de adquisición es 2022, estaría exento 2022, 2023 y 2024, pero con la condición de que el vehículo tiene que ser particular. Para los vehículos que, digamos, su año de adquisición y fabricación sea 2022, pero que pertenezcan a los servicios de transporte público y comercial en cualquiera de sus modalidades y en cualquiera de sus tipos de servicio que van a brindar, ¿sí? En cambio ellos, como les dice que es un requisito indispensable haber aprobado una revisión técnica vehicular, ellos ya pierden este tema de ser exentos y se rigen a que deben de pasar un proceso de revisión técnica vehicular y aprobar, obtener el adhesivo para poder brindar el servicio. Entonces ya se elimina el tema de excepcionalidad y ya tienen que obligadamente pasar revisiones técnica vehicular una vez al año, ¿sí? Independientemente si el vehículo, el año de fabricación en este caso es 2022. Aquí vamos a ver de forma general los aspectos que comprenden la revisión técnica vehicular. Sí, la revisión técnica vehicular, esto es tomado a partir de lo que nos dispone el reglamento de la ley de tránsito y asimismo lo dispuesto en la resolución 025 DIR 2019 de la ANT. Entonces aquí, ¿qué nos va a decir? Primero, garantizar las condiciones mínimas de seguridad de los vehículos basados en criterios de diseño y fabricación de los mismos, además de comprobar que cumplen las normas técnicas que les afectan y que mantienen un nivel de emisiones contaminantes que no supere los límites máximos establecidos en la normativa vigente. Aquí hay que tener en cuenta esto, ¿no? Condiciones mínimas de seguridad, ¿sí? Pero adicional que nos dice, basados en criterios de diseño y fabricación. Es decir, ¿qué es lo que se contempla con esto? Es respetar la originalidad de diseño y fabricación de un vehículo. ¿A qué se refiere con respetar el tema de originalidad? Por ejemplo, si un vehículo, estamos hablando de 1970, por su diseño, los asientos posteriores no traían cinturones de seguridad, ¿sí? Por temas de diseño y fabricación, no se podría exigir que en la parte posterior, en fecha actual, tengan colocados cinturones, peor aún de tres puntos o de cualquier otro tipo, ¿no? ¿Por qué? Por el tema de originalidad. Pero sí, ¿qué es lo que se debería hacer? Una recomendación por temas de seguridad. Entonces, aquí ya se pone un tema de concientización que va esto más en temas de campañas de seguridad vial para que los propietarios en los vehículos que por su año de fabricación no los traía, los coloquen sí, de una forma adecuada para brindar seguridad en el tema de a sus ocupantes, en el tema de circulación, en el caso de un siniestro, a todo lo que vayan dentro del vehículo, no solo a la parte delantera, ¿no? Hay que recordar que muchas de las lesiones internas de los ocupantes son ocasionadas por los propios ocupantes de un vehículo, que por la propia inercia de un vehículo, si chocan contra los ocupantes que están en la parte delantera, sí, y provocan varias lesiones. Entonces, ¿qué es lo que se busca con esto? Precautelar la seguridad de todas las personas que están dentro de un vehículo. ¿Qué más nos dice acá, no? Reducir la falla mecánica. Sí, mejorar la seguridad vial. Estamos hablando de una forma de prevención o una forma de reducir secuelas de un accidente de tránsito. ¿Qué más nos dice? Mejorar la capacidad de operación del vehículo. ¿Qué significa mejorar la capacidad de operación de un vehículo? ¿Sí? Hay que recordar que la revisión técnica vehicular como tal es un análisis exhaustivo de todos los sistemas, ¿no? Tratando de encontrar aquellas fallas que pudieran provocar un riesgo en la circulación, es decir, componentes que estuvieran rotos, que estuvieran
agrietados, que estuvieran partidos y que estuvieran flojos y que por obvio motivo se pudieran salir del lugar que les corresponde al momento de circular. Es decir, al ser un análisis íntegro, técnico-mecánico de un vehículo, ¿sí? Con esto de mejorar la capacidad de operación del vehículo, es de que ya al tener un diagnóstico de las fallas que puede tener, al ingresar a un taller, se hagan las reparaciones de forma íntegra de todos aquellos sistemas que tengan un riesgo para la circulación, ¿sí? De que tengan un defecto, este defecto sea reparado, digámoslo así, en un solo ingreso al taller. ¿Qué es lo que sucede o sucedía anteriormente? Sí, todavía sucede en aquellos centros que por obvio motivo no cuentan con centros de revisión técnica vehicular. ¿Qué es lo que está pasando? Se adopta una medida preventiva, mientras que si no se realiza una revisión técnica, si no se realiza un chequeo exhaustivo del vehículo, lo que sucede es que el vehículo debe ingresar varias veces por diferentes motivos. Entonces aquí el vehículo está perdiendo varias veces el tiempo en un taller por la para de funcionamiento, ¿sí? Para arreglar un sistema, arregla ese, pasa un tiempo y se daña otra cosa en el vehículo y así estamos, ¿no? Haciéndonos clientes frecuentes de los talleres por reparación de varias partes que se dañen. Sin embargo, en una revisión se detecta todo esto y con el respectivo informe se puede hacer estas reparaciones, ¿no? En un solo ingreso al taller. Reducir emisiones contaminantes. A nivel nacional existe la normativa en cuanto a gestión ambiental de emisiones contaminantes, llámese en estas por emisión de gases o el tema de opacidad en vehículos a diésel, ¿sí? Hay valores que se deben de respetar de acuerdo al año de fabricación. Comprobar la idoneidad de su uso, es decir, por ejemplo, a los vehículos particulares, por ser particulares y por ejemplo en el tema de color, digámoslo así, una parte física que puede ser más notoria, así en el tema de circulación, puede ser de cualquier color y el mismo tiene que estar registrado en la matrícula, sí, tiene que estar acorde a lo que dice en la matrícula con lo que el vehículo físicamente presenta. Sin embargo, por ejemplo, hay colores que se han reglamentado de acuerdo a cada modalidad de servicio, digamos, carga liviana y carga mixta es blanco con una línea de forma longitudinal desde la parte delantera hasta la parte posterior de color verde, por ejemplo. Escolares e institucionales, amarillos con una franja negra en la parte baja de la carrocería y con sus demás componentes o distintivos externos. Estamos hablando de discopares, estamos hablando de luces, ¿sí? De cintas reflectivas. Entonces, cada modalidad de servicio que tenga un reglamento debe de cumplir a cabalidad este reglamento para aprobar una revisión técnica vehicular. Por eso nos habla de comprobar la idoneidad de su uso, ¿sí? Si está apto o no para la modalidad de servicio a la que estos vehículos se encuentren prestados o tengan permisos o contratos de operación. ¿Qué son los aspectos de revisión técnica vehicular? Los elementos a evaluar están en función de su naturaleza constructiva y de la reglamentación vigente a la fecha de su producción. Sí, vuelvo y repito, fecha de su producción. Si el vehículo es uno de 1970 o cualquier año de estos, debe considerárselo como tal para la revisión técnica vehicular, ¿sí? Los métodos utilizados para este proceso serán inspección visual del vehículo, revisión mecatrónica de seguridad, control de emisión de gases contaminantes, revisión de parámetros específicos de acuerdo a la modalidad de transporte o servicio que el vehículo preste. La revisión visual sí es un procedimiento complementario a la revisión mecatrónica. Entonces, consideremos esto, ¿no? La revisión técnica vehicular, ¿sí? Es la sumatoria de varias pruebas, incluida una revisión visual, ¿sí? Antes a la aplicación de la normativa, ¿sí? ¿Qué es lo que se tenía, no? Lugares en donde se iba a hacer procesos de matriculación anual, pero simplemente se ataba a que alguien que esté ahí con conocimientos de mecánica lo único que haga era una revisión visual, ¿sí? Que tenga los neumáticos que tengan elaborado suficiente, que enciendan las luces, sean estas las frontales, posteriores, que funcione en el mejor de los casos el limpiaparabrisas, que funcione lo que es el claxon o el pito, es decir, cosas básicas, ¿sí?
por temas visuales. Sin embargo, esto ha sido adoptado y acoplado a lo que es la revisión técnica vehicular como tal. Sin embargo, esta revisión visual no es simplemente a gusto del inspector o de quien está haciendo la inspección de un vehículo, ¿sí? Simplemente hay que considerar que al existir una reglamentación específica, incluida la revisión visual, tiene que considerar ciertos criterios de calificación. Antes de dar inicio a las pruebas establecidas para la revisión técnica vehicular, se debe realizar la identificación del vehículo, ¿sí? Aquí volvemos a lo que eran las clases anteriores. ¿Cómo identificamos un vehículo en primera instancia? Es por la placa vehicular, ¿sí? Entonces, a través de la placa vehicular podemos darnos cuenta si es o no el vehículo. Pero adicional, ¿qué es lo que nos pide el procedimiento de revisión técnica vehicular? Que no solo veamos la placa es parte de, pero no es toda la identificación de un vehículo, como les había dicho en la clase anterior. Aparte de esto, que tiene seriales vehiculares. Y entonces, ¿dónde vamos a encontrar toda esta información? Es en la matrícula. En el proceso de revisión técnica vehicular, lo que nos pide es la presentación de la especie denominada matrícula vehicular. Aquí están todos los datos físicos, técnicos y de propiedad de un automotor. Entonces, aquí, ¿qué vamos a verificar? Que la placa corresponda, en primer lugar, al vehículo, que corresponda al tipo de servicio. ¿Sí? Por ejemplo, si llega un vehículo a hacer un proceso de revisión técnica vehicular y este vehículo tiene una placa de fondo blanco, ¿sí? Como les había indicado anteriormente, el fondo blanco significa que es blanco en su totalidad, ¿no? Que es servicio particular, ¿sí? Mientras que en la matrícula, digamos, dice servicio comercial. Entonces, no estaría de acuerdo la modalidad de servicio con lo que el vehículo a través de la identificación vehicular está representando. Así, entonces, no habría la coherencia entre matrícula y lo que es el documento físicamente. Aparte de esto, ¿qué tenemos que verificar? ¿Sí? Que sea la misma marca, el modelo, verificar el número de chasis, los colores, entre otros aspectos físicos que puede determinar si es o no el vehículo que realmente está ingresando a una revisión técnica vehicular. De la misma forma, se debe verificar el cumplimiento del requerimiento de cada vehículo presente en base al servicio que pertenezca, ¿sí? Si, por ejemplo, digamos, encuentro este vehículo que tiene las placas color naranja, en la matrícula reviso, pertenece a la misma serie de placa vehicular, sí, le veo la modalidad, dice taxi convencional, que es una de las variantes de taxis, dice convencional, pero veo que en la matrícula, perdón, que físicamente el vehículo está amarillo negro. Amarillo negro es específico para la modalidad de taxi ejecutivo. Entonces no estaría igualmente de acuerdo a lo que dice la matrícula, la modalidad de servicio, con lo que el vehículo físicamente representa. Entonces, esta es una forma de ir verificando que el vehículo esté cumpliendo todo esto, ¿no? El tipo de idoneidad para el uso, el tema de identificación vehicular en todas sus formas de identificar, tanto de forma con los caracteres que vino de fábrica como en aquella serie alfanumérica que fue otorgada a través del ingreso a la base única y lo que se otorga la matrícula vehicular. Aspectos de la revisión. ¿Qué vamos a contemplar aquí? La verificación documental, que es lo que se hace al ingreso a la línea, que es la matrícula vehicular y la autenticidad de la documentación. Y adicional, las placas de identificación vehicular, características físicas del vehículo. ¿Qué vamos a encontrar? La verificación del número chasis o número VIN. Verificación de fugas de fluidos en cualquiera de sus sistemas que funcionen con fluidos, ¿sí? Verificación de juegos de mecanismos, estados de neumáticos, fugas en sistemas de escape, el tema de vidriería automotriz, elementos de defensa, funcionamiento de luces, existencia de pito o bocina. No se permite cornetas neumáticas que no sean de origen y por el tipo de vehículo en el que estén colocados, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver en el tema visual, hay ciertos requisitos que deben ser cumplidos por el inspector para que un vehículo pueda estar apto para la circulación, ¿no? A todo esto ya se atan equipos
sí, equipos mecatrónicos para realizar pruebas como alineación al paso, pruebas de suspensión, pruebas de frenado, lo que son verificación de luces, control de emisión, inspección de ruido, revisión de desajustes y carrocería. Estos procedimientos, sí, para el control de los vehículos se encuentran detallados en los reglamentos y normas técnicas emitidos por el INE, sí, como les había indicado y como la información que se les ha proporcionado, es la información mediante la cual, a través de esta entidad que tiene la competencia de emitir normas y reglamentos técnicos para el área automotriz, sí, para muchas otras áreas, ¿no? Pero aquí lo que nos interesa es para el campo automotriz, se ha generado toda esta normativa específica para los procesos de revisión técnica vehicular a nivel nacional. Aquí estamos viendo, ¿no? Tenemos una imagen. Esta imagen, por ejemplo, es una placa, sí, que está a nivel de piso en este caso, sí, y es un banco de pruebas de deriva dinámica. Es decir, si nosotros hacemos una comparativa de cómo en los talleres, ¿sí? O en los centros de servicio hacen la alineación, ¿sí? Es un mecanismo, digamos, es una máquina en la que usted coloca el vehículo, se sube, se colocan ciertas piezas en lo que son los neumáticos a través de sensores, sistemas computarizados, se realiza lo que es la alineación. Sin embargo, acá las pruebas se denomina banco de pruebas para deriva dinámica, es decir, lo que se hace es colocarlo al vehículo, ¿sí? De una forma longitudinal, centrada en esta placa, y se hace pasar el vehículo. Y lo que nos va a reflejar es que si existe una convergencia o una divergencia del sistema de dirección durante su circulación, ¿sí? Esto no es que el vehículo pasa a una velocidad de 50, 70 kilómetros, no. Esto está alrededor de unos 5 o máximo 10 kilómetros, ¿sí? Por hora, que es lo que determina cada uno de los fabricantes que han logrado hacer los procesos de homologación y certificación y acreditación de estos equipos para procesos de revisión técnica vehicular. Aquí ustedes van a ver un valor de que dice, ¿no? Aparte de ser una placa automática, así metálica, deslizante y empotrada a ras de piso, hay valores que se deben considerar para lo que es la reglamentación a nivel nacional, que dice menos 15 a más 15 metros por kilómetro, ¿sí? Elevado a la menos 1, o lo que es lo mismo, ¿sí? Si nosotros hacemos una comparativa, digamos, en el plano imaginario, digamos así, tenemos una carretera totalmente plana, sí, que no tiene ningún tipo de elemento que pueda hacer la dirección girar para un lado u otro, sí, es coger a un vehículo y comenzar a circular en línea recta durante 1 kilómetro, ¿sí? Sin hacer ningún tipo de movimiento en lo que es el sistema de dirección. Y este menos 15 o más 15 es decir que el vehículo se desvía, sea para la izquierda o para la derecha, 15 metros. Y en 1 kilómetro yo me desvío 15 metros. Eso es el límite máximo que se permite en pruebas de dirección, ¿sí? En lo que es la prueba de alineación o deriva dinámica. Eso está establecido en la reglamentación nacional emitida por la ANT. Aquí hay algo adicional, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Quiénes están obligados a pasar este tema de revisión, o mejor dicho, este tema de la prueba de deriva mecánica, dinámica, perdón? Todos los vehículos, ¿sí? Excepto la categoría L, que les había indicado categoría L, es todos aquellos que estén dentro de lo que corresponde al tipo motocicleta, ¿sí? A una motocicleta no se hace este tipo de pruebas. Vehículos de 4 o más llantas o neumáticos, ¿sí? Que estén ya para categoría M en adelante, ¿sí? De automóviles en adelante. A ellos son a los que se les hace la aplicación de este tipo de prueba. Pruebas de suspensión. Sí, la prueba de suspensión es a través de un banco para pruebas de suspensión que debe medir automáticamente al menos la eficiencia de la suspensión delantera y posterior en porcentajes y la amplitud máxima de oscilación, ¿sí? Aquí estaríamos hablando que es una especie de rebote que se hace al sistema de suspensión, ¿sí? Y lo que tiene que hacer es ver qué tan adherida a esta placa está el neumático, ¿no? Que no quede flotando prácticamente en el aire. Entonces aquí se ve el porcentaje de eficacia que tiene el sistema.
Aquí vamos a tener calificativos igualmente en lo que son defectos. Sí que tenemos un umbral que se conoce tanto para livianos como para pesados, excepto L. Eso es lo que nos está pidiendo. Sí, a motocicletas también el tema de suspensión no se puede realizar por el propio diseño de lo que es el sistema de suspensión de una motocicleta, ¿no? Bancos de pruebas para frenos. Aquí, ¿qué lo vamos a tener? Elementos rodantes o conocidos como rodillos. ¿Sí? En este tipo de banco lo que se va a realizar es la medición de todo el sistema de frenos. ¿Sí? Se lo hace de forma independiente, el primer eje, el segundo eje, el tercer eje, dependiendo de la cantidad de ejes que tenga un vehículo. ¿Sí? ¿Y qué se va a revisar? Tanto el freno de servicio como el freno de parqueo o el bloqueo en vehículos grandes que se denomina, ¿no? El freno que se utiliza cuando el vehículo está estacionado, también se da lo que es la prueba en el banco de frenado, en el frenómetro que es más conocido, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué vamos a tener de datos? La eficacia de frenado para todos los años en lo que tiene que ver a máximos permitidos es para vehículos livianos y motocicletas o vehículos dentro de la categoría motocicletas. Sí, tenemos el 50%, ¿sí? Tiene que tener 50%. Si el valor medido, ¿sí? De lo que es la eficacia, en este caso para estos vehículos denominados livianos, si es inferior al 50%, significa que no puede aprobarse un proceso de revisión técnica vehicular. Si tiene que hacer las correcciones debidas y pasar nuevamente este tipo de prueba. Ya les voy a explicar cómo es la metodología para la que son las pruebas de revisión técnica en el caso de no aprobar en una primera instancia, ¿sí? Para lo que es eficacia de frenado para vehículos pesados, estamos hablando aquí de vehículos pesados, los denominados categoría N en adelante, ¿sí? ¿Qué sucede con estos vehículos? La eficacia tiene que ser del 60% en adelante. Para vehículos livianos era 50%, para vehículos pesados 60%, ¿sí? Y el desequilibrio en ambos casos, que se denomina desequilibrio, es a la diferencia de la eficacia que presenta un neumático con el otro neumático del mismo eje, ¿sí? Si supera el 40%, significa que hay un problema en ese sistema y por lo tanto tiene que ser corregido y esto no le va a permitir aprobar la revisión técnica vehicular. Vamos a tener aquí, ¿se acuerdan ustedes? Hace un momento yo les decía, ¿no? El tema de verificación o inspección visual contemplaba también la revisión de luces. Sin embargo, adicional a ver si prende o no el tema de iluminación en un vehículo, también hay equipo mecatrónico que debe ser empleado para la verificación de luces y este se denomina luxómetro, ¿sí? Con regloscopio autolineante de eje vertical y horizontal. Es decir, no solamente ver que encienda un faro o que encienda una luz de esta, sino tenemos que ver qué tan bueno es el funcionamiento, es decir, que la intensidad sea adecuada y la direccionalidad de este haz de luz sea el óptimo. Es decir, hay vehículos que, por ejemplo, por temas de circulación, enciende la luz, ilumina sí, pero lamentablemente están mal alineados el haz de luz y ¿qué es lo que hace? Alumbra todo menos el lugar que tiene que alumbrar, que es la carretera, y lo que produce es, en algunos casos, encandilamiento al conductor que viene de frente. ¿Sí? Entonces aquí lo que se mide es eso, la intensidad y la dirección que tiene el haz de luz. Tenemos lo que son los analizadores de gases, ¿sí? Por normativa acá, mínimo de 4 gases, ¿sí? Con capacidad de actualización a 5 gases, ya depende, va a depender mucho la reglamentación o la exigencia y la actualización que se dé a lo que son gestión ambiental en cuanto a emisión de gases, ¿sí? La toma de muestras se realiza mediante una sonda flexible que es insertada en la parte final del tubo de escape. Aquí hay que considerar un detalle, ¿no? Se debe respetar el origen o la originalidad de todos los sistemas, incluido el sistema de escape, ¿sí? Si por el propio diseño de un vehículo viene con sistema único de salida de gases, esto no puede ser modificado por este tipo de pruebas. En el caso de ser modificado, no podría realizarse
este tipo de prueba y lamentablemente tendría que salir condicionado en esta prueba. ¿Sí? Entonces, para vehículos del año 2000 en adelante, ¿sí? Los valores permitidos son para hidrocarburos máximo 400 ppm, que son las partículas por millón, en ralentí y 2500 RPM, ¿sí? Aquí estamos hablando de las pruebas, ¿no? ¿En qué consisten estas pruebas? Se realiza en 2 etapas. En ralentí, o lo que es prácticamente cuando yo enciendo el motor en neutro, ¿no? Claro está, y no estoy circulando, simplemente el motor está encendido, no estoy presionando el acelerador y es el régimen de marcha mínima que tiene el vehículo. Eso es un ralentí. Ahí se mide a 400 y las marchas, y el régimen de marcha o de funcionamiento pleno de un motor con carga es a 2500 revoluciones por minuto. En monóxido de carbono estamos hablando máximo del 2% en ralentí y 2500 RPM. Mientras que el oxígeno estamos hablando que debe ser inferior al 7%, ¿sí? Tanto en ralentí como en marcha de funcionamiento. Para vehículos inferiores al año 2000, los valores son un poquito más altos, ¿no? Entonces, hidrocarburos, estamos hablando de 850 ppm, monóxido de carbono, estamos hablando de 6.5%, oxígeno, estamos hablando de 7%, sí, en las mismas condiciones, ¿no? Marcha ralentí y marcha de 2500 revoluciones por minuto, ¿sí? Para motocicletas del año de 2000 en adelante, los valores permitidos son en hidrocarburos, sí, estamos hablando de 10.000 ppm en ralentí y en aceleración de trabajo de lo que es el vehículo, en este caso la motocicleta. Monóxido de carbono tiene que ser inferior al 11% en ralentí y en aceleración, y lo que es el oxígeno inferior al 7%. Mientras que para inferiores al 2000 estamos hablando igualmente, ¿no?, de un máximo de 10.000, en monóxido de 11% y de lo que es oxígeno del 7%, ¿sí? Entonces, aquí ustedes pueden ver que para el tema de vehículos que funcionan con gasolina, también se respeta el tema de año de fabricación, ¿sí? Por la propia tecnología, por el propio material que ha sido utilizado en estos vehículos, ¿no? Sobre todo en el sistema de alimentación, el sistema de lo que es el funcionamiento propio de los motores, ¿no? Mientras que para vehículos diésel, la prueba, lo que se realiza es la prueba de opacidad. El opacímetro de flujo parcial tiene que tener las siguientes características, ¿no? Capacidad de medición y reporte automático de opacidad del humo emitido por el tubo de escape de vehículos equipados con motores de ciclo diésel. La toma de muestras se realiza igualmente mediante una sonda flexible y esta sonda es insertada en la parte final del tubo de escape, ¿sí? Aquí vamos a tener una particularidad, tanto para vehículos a gasolina como vehículos a diésel. La emisión de humo azul es un condicionante para no hacer la prueba de emisión de gases ni opacidad, ¿no? Directamente esto le condiciona para no aprobar la revisión técnica vehicular en el tema de emisión de gases contaminantes. ¿Sí? Para vehículos diésel, en lo que tiene que ver a valores, se tiene que para vehículos que son de menores al año 2000, el porcentaje de opacidad permitido es máximo 60%, mientras que para vehículos de igual o mayor al año 2000, ¿sí?, de fabricación, se tiene el 50%, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver una variación del 10% de acuerdo al año de fabricación del 2000 hacia adelante y del 2000 hacia atrás. Se hace una inspección de ruido, es decir, el sonómetro integral tiene que cumplir un rango de emisión de 35 a 130 decibeles. ¿Qué se mide? Es el ruido que emite el vehículo durante su paso a través de la pista, que es la simulación a través del recorrido en las vías, ¿no? Entonces aquí se mide que tanto el vehículo emite ruidos, pero hay que hacer una diferencia. Es el ruido de funcionamiento de los sistemas del vehículo. Estamos hablando sobre todo del ruido que se emite a través del tubo de escape. ¿Sí? En algunas ocasiones lo que hacen es retirar el silenciador y en su lugar ponen un resonador. Entonces aquí
no va a darse por aprobada este tipo de pruebas en la revisión técnica vehicular. Tenemos revisión de desajustes y carrocería, ¿sí? Que ustedes ven ahí una imagen, ¿no? Se está viendo a través de, el inspector más bien está a través de la parte visual, sí, a través de experiencia del inspector en la parte mecánica, está viendo que en la parte baja del vehículo, en sistemas como dirección, en sistemas como suspensión, en el propio chasis, no existan holguras, no existan un funcionamiento irregular de lo que son los sistemas. Y esto se hace a través del accionamiento de unas placas, ¿sí? Ustedes pueden ver que los neumáticos delanteros están situados sobre unas placas, ¿no? Estas tienen movimientos horizontales y tienen movimientos longitudinales, lo que permite es la simulación de un recorrido a través de las vías, ¿no? El mismo movimiento que generan estos mecanismos en una circulación son los que aquí se simulan y se pueden ver si existen desgastes excesivos que ponen en riesgo a este vehículo durante la circulación. Entonces, consiste en una placa que se desliza, ¿sí? Digamos, está al ras de piso y es apoyado a través de una lámpara, ¿sí? Que nos permite tener mejor enfoque, mejor visibilidad en la parte baja del vehículo, ¿sí? Esto es una parte visual que se apoya de equipos mecatrónicos. Asimismo, existe dentro de lo que es la revisión de desajustes y carrocería, la inspección de vidrios de seguridad, ¿no? Dentro de la normativa que se les había proporcionado, está la normativa específica para los vidrios de seguridad automotriz que pueden ser laminados o templados de acuerdo a la ubicación de estos en el vehículo, ¿sí? Es decir, tenemos ventanas, puertas, mamparas, parabrisas, lunetas, ¿sí? ¿Qué es lo que nos pide? Que sean transparentes, ¿sí? Que deben de tener ciertas marcas y estas marcas de los vidrios tienen que cumplir ciertas especificaciones, el tipo de cómo tiene que ser grabado sobre el vidrio, que tiene que decir la palabra templado o la palabra laminado, el porcentaje de transparencia y la normativa bajo la cual fue fabricado. Entonces, ¿qué es lo que nos dice por normativa general? No se permiten vidrios polarizados, ¿no? Ni tinturados, ni con fisuras, es decir, hay ciertos parámetros que la propia reglamentación para procesos de revisión técnica vehicular están dando incluso para el tema de vidriería automotriz. Fijación de asientos al piso, asientos de conductor con apoyo a cabezas, cinturones de seguridad que deben de mantener los cinturones de origen en este caso. Si vino de origen en los asientos posteriores de 2 puntos, pues tiene que estar colocado de 2 puntos. Tiene que ser reemplazado por cinturones en este caso que guarden relación con los de origen en el caso de que se dañen. Entonces vamos a tener un sinnúmero de temas en la parte visual que ya tienen que ser ingresados estos hallazgos, estas observaciones por el inspector, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo es lo que se realizan las inspecciones, no? Hemos visto que está dividido tanto en la parte visual como en la parte mecatrónica. La norma lo que nos dice es de que todas las pruebas que se realicen a través de equipos mecatrónicos, como por ejemplo, la medición de ruido, medición de lo que es alineaciones, lo que tiene que ver al tema de gases, luces, lo que es la intensidad, lo que es la dirección de luces, tienen que ser trasladados esos valores medidos directamente en este caso, al lugar donde se va a procesar la información de forma automática, mientras que aquellas observaciones que se realicen de forma visual a través del inspector, como es la inspección visual, estos defectos que sean encontrados tienen que ser ingresados a través de, en este caso, de un computador, y estos datos igual se van a cargar en el procesador de esta información, y se genera de forma consolidada un informe de revisión técnica vehicular, en donde de acuerdo a cada uno de los defectos que vayan encontrándose, van a tener un calificativo, y de esto va a depender si un vehículo aprueba o no la revisión técnica vehicular. Sí, aquí vamos a encontrar las formas de calificar en una revisión técnica vehicular. Están contemplados como defectos tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿sí? Yendo del riesgo, ¿sí? De riesgo mínimo a riesgo máximo para la circulación y la seguridad vial,
siendo el defecto 1 el riesgo mínimo y máximo el defecto tipo 3. Es decir, si llegamos a encontrar un defecto de tipo 3 que represente riesgo para la circulación o que no esté de acuerdo a la normativa técnica que a este vehículo le compete, ¿sí? Se califica como defecto tipo 3 y por lo tanto todo vehículo que tenga uno o más defectos tipo 3 no puede generarse una revisión técnica vehicular aprobada. Entonces aquí entran varias consideraciones para que estos vehículos que no aprueban en una primera instancia vuelvan a una segunda oportunidad. Entonces vamos a tener, digamos, la siguiente regla para que estos vehículos puedan aprobar una revisión. Si el vehículo no supera los parámetros establecidos, entrará en los parámetros de condicional, es decir, no aprueba la revisión técnica vehicular que efectúa en un centro de revisión técnica vehicular. Entonces, tiene un plazo de 30 días para volver a presentar el vehículo y realizar una revisión técnica vehicular, una segunda oportunidad para aprobar una revisión. Aparte de tener los 30 días como plazo máximo, ¿sí? El costo es cero costo adicional, es decir, es una revisión gratuita, ¿sí? Eso es lo que nos dice la reglamentación nacional. Y aparte de eso, solo se verificará los defectos que lo condicionaron anteriormente. Es decir, digamos, tenía llantas redibujadas, ¿sí? Y no aprobó solo por llantas redibujadas. Dentro de estos 30 días, este vehículo debe asistir nuevamente y tiene que revisarse solo ese defecto a ver si ha sido superado, ¿sí? Si es que ya viene con llantas que estén en óptimas condiciones para su funcionamiento, es decir, que no hayan estado redibujadas o regrabadas o tenga algún tipo de defecto, en este caso constructivo de neumático, ¿sí? Que le impida su circulación, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener esta regla, ¿no? 30 días, la segunda revisión sin costo y se verifican los defectos que lo condicionaron en una primera instancia. En el caso de no aprobar en esta segunda oportunidad, hay una tercera oportunidad. Igualmente, de segunda a tercera oportunidad, lo que tienen es 30 días plazo igualmente, pero para acceder a esta tercera oportunidad ya hay un costo del 50% de la revisión técnica vehicular. Digámoslo así, me tomo un valor, si la revisión, si el ítem dentro de lo que es el proceso de matriculación costaba $30 para hacer números redondos, ¿no? La segunda oportunidad no pagué nada. La tercera oportunidad necesito pagar el 50%, es decir, $15, ¿sí? Y 30 días como plazo máximo para volver a presentar el vehículo a un centro de revisión, en el mismo centro de revisión donde me condicionaron la vez anterior, ¿sí? Y se verificará el vehículo de forma íntegra, o sea, es decir, nuevamente pasamos la línea de revisión técnica vehicular. Pero aparte de eso, si no llegara a aprobar, ¿sí? Tengo una cuarta oportunidad. Si el vehículo no supera esta RTB, si estamos hablando de una tercera RTB, tiene 30 días, pero para acceder a esta cuarta revisión tiene que pagar el 100% del valor total de la revisión técnica vehicular. Es decir, en la primera ya pagué $30. En la segunda no pago nada. En la tercera oportunidad pago $15. Y en la cuarta oportunidad pago otra vez $30. Eso es la reglamentación que se tiene establecida a nivel nacional para acceder a los servicios de revisión técnica vehicular que es necesaria previo a la emisión de los documentos anuales para circulación de un vehículo, ¿sí? En este punto, bueno, estamos llegando ya a la parte final de lo que tiene que ver a los procesos de revisión técnica vehicular como tal. Entonces vamos a abrir el espacio para que los participantes puedan hacer sus aclaraciones, sus dudas o la ampliación de algún tema que les haya quedado un poco, digamos, la duda de cómo puede desarrollarse los procesos de revisión en los centros de revisión técnica vehicular a nivel nacional. Alguien que desee intervenir, por favor, me ayuda. Magíster, buenas noches. Buenas noches. Cuéntame, ¿qué le puedo ayudar? Magíster, una consulta. Como tal, hoy ya es la última clase con usted. Entonces,
¿podría explicarnos bien la manera de realizar el deber, la tarea? Porque no lo tenemos claro. No sé si le pasa lo mismo al resto de compañeros, pero en mi caso sí. Entonces quería que por favor me pueda explicar el deber, de qué manera Ayúdeme, se puede claro, realizar. no hay ningún problema en el tema, porque, a ver, se les había pedido de acuerdo a la información que se tiene cargada en lo que es la plataforma, es un resumen, ¿sí? Un resumen en sus propias palabras de lo que tiene que ver a evolución, el tema de revisión, de acuerdo a la documentación que se les proporcionó. Ese es el trabajo para ustedes, ¿verdad? Hola, Máster, eso es de uno, diga. hola, hola. Hola, hola, máster. Ya, cuéntame, a ver, ¿cómo es la tarea? ¿Qué les dice la tarea? Por favor, ayúdeme con eso, ¿ya? Buenas noches, máster. Buenas noches. La tarea tiene dos actividades específicas a realizar. En la primera dice actividades iniciales de reflexión. Ese ahí creo que no compete en desarrollo, porque dice, antes de dar inicio al desarrollo de las actividades propuestas en la presente unidad, es necesario que los participantes reflexionen sobre la importancia que representa el vehículo en las actividades diarias que realizamos y el aporte que conlleva el aplicar procesos de RTV para fomentar la seguridad y la reducción de contaminación ambiental. Así es, esa partecita es un tema de reflexión en base a todo lo que es el contenido que hemos proporcionado en estas sesiones en vivo, ¿no? Entonces, adicional a esto, ustedes tienen una documentación que tiene que ver a introducción sobre revisión técnica vehicular. Entonces, aquí ustedes pueden ya irse formando un poquito el criterio sobre la importancia y hacia qué va enfocado lo que es la revisión técnica vehicular como tal y la parte de documental de un vehículo para circulación en lo que son ya las vías habilitadas para tal. Estamos hablando de matrícula, estamos hablando de procesos de revisión, el tema de adhesivos de revisión técnica, en el tema de autorizaciones, normativas, es decir, todo el sinnúmero de contenido que hemos desarrollado durante estas clases. Sí, eso se refiere a la reflexión de las actividades iniciales, ¿sí? No tienen que desarrollar ningún otro trabajo adicional en esa actividad, ¿no? Entonces sí va dentro de la tarea final. O sea, sí va escrito. No va escrito, simplemente es una, digamos, es una reflexión previo a realizar la segunda actividad, que es así, es calificada, ¿no? Entonces solo se realiza la actividad 3.2, actividades de apropiación del conocimiento. Apropiación del conocimiento, exacto. Ya, en ese ahí tiene como requisito un mínimo de 800 y 1000 palabras. ¿Eso compete a los 4 puntos que establece ese ítem? ¿O cada ítem tiene que cumplir 800 y un mínimo y un máximo de palabras? A ver, aquí va lo que indica ahí son de 800 a 1000 palabras máximo, pero es todo el contenido, el trabajo de resumen es la totalidad, ¿no? Entonces, sí, vamos a tener ahí prácticamente serían 3 temas, ¿sí? Que tienen que desarrollar un resumen. Entonces, más o menos estaríamos hablando de unas 300 palabras por cada uno de los temas. Sí, Ya listo. ¿hasta ahí alguna inquietud adicional? Yo respecto a la clase tengo tres preguntas. Claro, dígame de una vez. Ya, lo que usted explicó de la fabricación, o sea, los vehículos que por fabricación o por originalidad no poseen cierto elemento de, como lo dijo en este caso de los cinturones de seguridad, ¿cómo se identifica que ese vehículo originalmente vino así? A ver, de acuerdo a lo que es la propia reglamentación que se ha ido incorporando, ¿no? Por ejemplo, estaríamos hablando de alrededor del año 2000 hacia acá, ya existe la obligatoriedad de cinturones de seguridad. ¿Sí? Anteriormente, ¿qué es lo que se decía? Solo cinturones para la parte
delantera. Hay por eso vehículos que, digamos, estamos hablando bueno, los que podemos encontrar por lo general acá, 1985, 87, de ahí hasta el 90, 93, por lo general traían solo cinturones de seguridad en la parte delantera. En otros, por temas ya de marca, sí, por el tema de que antes algunas marcas optaban por dar al usuario lo mínimo, mientras que otras marcas fabricantes de vehículos, por proporcionar un plus adicional, incorporaban ya ciertos elementos de seguridad, que en este caso serían cinturones de seguridad, aunque sea les ponían ya no de 3 puntos como en la parte delantera, sino les ponían de 2 puntos, ¿sí? Pero a raíz, como les dije, ¿no? Hay esta apertura de mercado a nivel internacional. Lo que se hacía es ir fomentando un poco más de reglamentación para la fabricación de estos vehículos, y por las normativas, sobre todo la normativa europea, el tema normativa americana, ya fueron incorporando a partir más o menos del 90 cinturones de 2 puntos en la parte posterior. Sin embargo, a partir del 2000 ya se exigió el tema de cinturones de 3 puntos en la parte posterior y en la parte delantera, y a todos los vehículos por lo menos traían este tipo de cinturones, ¿no? De acuerdo al país, ¿no? Para el que fue fabricado. Por ejemplo, ya traía cinturones delanteros de 3 puntos, cinturones posterior mínimo de 2 puntos, es lo que se encuentra acá en territorio ecuatoriano, ¿sí? Entonces aquí nosotros, por ejemplo, sí podríamos darnos cuenta si un modelo de cierto año traía o no cinturones. Estamos hablando de vehículos de 1990 en adelante, debería tener cinturones, perdón, mínimo de 2 puntos en la parte posterior. Sí, y a partir del 2000 sí ya tienen todos la obligatoriedad de tener cinturones de seguridad en todos los espacios o plazas de los vehículos. Entendido, máster. La segunda pregunta es si existe alguna sanción para el trabajador que durante el proceso de revisión técnica vehicular ha detectado algo, pero por alguna coima o algo del dueño del vehículo, del propietario, lo deje pasar, y este vehículo después de haber recién pasado el RTV, o sea, es como que salga del centro y ocurre un accidente. ¿Existe alguna sanción por ese trabajador o A simplemente se ver, le involucran? buena pregunta, ¿verdad? Aquí se atan dos partes, ¿no? La que usted me dice, ¿no? ¿Qué pasa si sale del centro de revisión y tiene un accidente? ¿Y qué pasa si estando en malas condiciones de cualquier sistema o mecanismo existe la injerencia o, digamos, la ayuda de un inspector para que este vehículo sea aprobado? Sí, entonces tenemos 2 escenarios. Sí, el primer escenario, ustedes van a recordar un poco la clase que yo les decía. Acá en territorio nacional para los centros de revisión técnica vehicular hay normativas específicas. Estábamos hablando, diríamos, la primera clase, que tienen que cumplir ciertas condiciones para poder funcionar y operar los centros a nivel nacional. ¿Sí? Dentro de esta resolución que justo está en pantalla y dice resolución 025 NTDIR 2019, hay unas condicionantes, ¿sí? Aparte de que la Agencia Nacional de Tránsito emite la autorización, también dentro de esta normativa le dice a todo centro de revisión, usted tiene 2 años para aprobar y obtener unas autorizaciones, tanto tanto del INE como de, aquí hay la entidad, la del SAE me imagino, sí, que es la entidad reguladora, es decir, la que le va a emitir a usted la normativa, o mejor dicho, la acreditación, si es el servicio de acreditación ecuatoriano, la acreditación para que usted pueda operar como un centro, ¿sí?, de revisión técnica vehicular. Pero para usted cumplir esta normativa, aquí también le dice que tiene que aprobar la 17.020. ¿En qué consiste la 17.020? La 17.020 es la reglamentación que tiene que aprobar un organismo de inspección, en este caso los centros de revisión técnica vehicular, para que guarden ciertas características en los procedimientos que realizan. Uno de ellos se llama, aparte de tener documentación, digámoslo así, que le respalde, ¿no? Un centro tiene que trabajar con la reglamentación, la normativa, instructivos, leyes, reglamentos, es decir, tiene que estar conjugado todo lo que es la normativa
Y aparte de eso, tiene que, dentro de sus inspectores, aparte de experiencia, de títulos, de perfiles, tienen que ser imparciales, les dice, ¿sí? Es decir, por eso recuerden ustedes que yo les decía, va a ser bien complicado en territorio nacional que un taller que realiza revisiones, mantenimientos vehiculares, él mismo realice revisiones técnicas vehiculares, porque aquí va a chocar esto, justamente el tema de imparcialidad, ¿sí? Por ejemplo, ¿a qué está susceptible un inspector si una persona que realiza una revisión técnica vehicular, a qué está susceptible dentro del proceso en un vehículo? Sí, sobre todo en ciudades pequeñas, hay que los propietarios o quien esté a cargo de este vehículo que va a hacer este procedimiento de revisión técnica vehicular, sea un familiar, amigo, conocido, ¿sí? En el tema, digámoslo así, en el tema afectivo, va a haber cierta injerencia y va a haber cierta tendencia a omitir defectos, ¿sí? Entonces, en el mejor de los casos, es un tema afectivo que va a afectar. En otros casos, como usted lo menciona, ¿no? Puede ser que por ahí se vea atentado en temas de coima, el tema de dádivas, pretensiones de algún otro tipo, inclusive el tema de amenazas, ¿sí? Si no me pasas, yo te conozco y todo eso. O sea, ese tema influye bastante en la imparcialidad. Es por eso que los centros de revisión tienen que adoptar todos los mecanismos para dar seguridad en el tema de aplicación de procedimientos de revisión técnica vehicular, ¿sí? Es el tema de imparcialidad que si se demuestra a través de fiscalización que debe de realizar lo que es la Agencia Nacional de Tránsito a todos los centros que sean autorizados, hay una parte en la normativa que le dice la Agencia Nacional de Tránsito hará los procesos de fiscalización. Es decir, que si durante un proceso de fiscalización se demuestra que no están cumpliendo con temas de imparcialidad, con el tema de objetividad, ¿sí? En un centro de revisión pueden llegar sanciones, inclusive a perder la categoría de centro de revisión técnica vehicular. Entonces, no es tanto la sanción si se detecta esto al inspector, ya son procedimientos internos que la sanción es al centro de revisión técnica y de ahí internamente, seguro por temas de procedimiento, le llega la sanción, una sanción al inspector que hizo o más bien que omitió un defecto, ¿sí? Sin embargo, por temas de fiscalización de organismo competente, la sanción va directamente no a un inspector, sino va directamente al centro que emite ese informe y en el cual se omiten los defectos, ¿sí? Y en la otra parte, que es lo que usted dice, ¿sí? Resulta que sale aprobado y por obvio motivo tuvo un accidente, o más que accidente, digámoslo así, se corrobora en vía de que este vehículo no cumple condiciones técnico-mecánicas de seguridad y todo esto, y sin embargo aprobó una revisión técnica vehicular. ¿Qué es lo que se ha podido evidenciar o qué es lo que ha pasado? Así, por lo general, y eso es una costumbre, bueno, una mala costumbre, sí, que para ir a revisiones técnicas vehiculares los vehículos van como deben de ir, sí, pero salen de ahí y se transforman, sí. Por ejemplo, van sin vidrios polarizados, sí, aprueban la revisión técnica, pero van a la vuelta de la esquina y en cualquier autolujos lo que hacen es colocar nuevamente láminas polarizadas y siguen circulando. ¿Sí? Entonces, aquí aparte de hacer aplicación de la normativa que les corresponde a ustedes a través del COIP, ¿sí? Y el COIP les ata todo lo que tiene que ver reglamento, leyes, reglamentos técnicos, normativas técnicas, ¿sí? Que deben sustentar en sus procesos de impugnación y apelación, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede acá? ¿Sí? Este tema de que lleve en buenas condiciones el vehículo, apruebo y nuevamente lo transformo y ya circulo como yo quiero, más no como la normativa me lo pide, sí se puede ser nuevamente ingresado al vehículo. Hay una parte de la normativa que todavía está por determinarse un procedimiento, pero ya hay la especificación de que en el caso de detectarse alguna anomalía de estos, nuevamente este vehículo debe ser ingresado en los centros de revisión para verificación. Sin embargo, todavía existe este vacío de cómo sería la aplicación del procedimiento. Sin embargo, ¿qué es lo que se hace? Es la aplicación directa de lo establecido en el COIP, que es la aplicación de reglamentación, mejor dicho, el cumplimiento de normas técnico-mecánicas
¿sí? Que deben ser cumplidos para pasar en los centros de revisión técnica vehicular. Entonces, sí es un poco como de complicado, es un poco el juego del gato y el ratón de cómo pasó este vehículo, ¿sí? En el mejor de los casos, en ciertos centros, lo que se está adoptando es la incorporación dentro del propio informe técnico de revisión, ¿sí? Es colocar de forma gráfica o mediante fotografía cómo el vehículo o se presentó más bien a un centro de revisión, cómo se presentó a la inspección que le tocaba. Entonces, es más fácil demostrar así de que un vehículo en realidad vino con, digamos, en el tema de vidrios polarizados, vino con espejos transparentes, ¿sí? Con vidrios transparentes, y luego fue el cambio. Entonces, hay las dos fotografías, la una dentro del centro y la otra que toma el agente de su procedimiento y se demuestra en la audiencia que le corresponda de que este cambio fue dado y por tanto no fue como aprobó y no está acorde a las condiciones técnico-mecánicas que se verifica dentro de un centro de revisión técnica vehicular. Sí, entonces hay que tener esas dos consideraciones para el tema de control en vía, ¿sí? Hasta aquí no sé si le quedó clara la pregunta, o bueno, las preguntas que tenía la compañera. Sí, la última no la había formulado todavía, pero va más o menos relacionado a eso. Es que, por ejemplo, hay algunos vehículos que son conocidos como tuneados. Entonces, estos vehículos, obviamente, algunos le quitan esos silenciadores que usted mencionó y los cambian por, bueno, no sé si esté bien utilizada la palabra retumbadores. Ya, son Y resonadores propiamente, ¿no? resonadores, exacto. Resonadores, ¿y cómo le hacen para pasar la revisión? O sea, A ver, hacen el mismo proceso de eso, quitan eso y luego los vuelven a tunear o así es, verán. porque ¿Cuál es el asunto acá, no? El sistema de escape, vamos yéndonos un poquito a la parte mecánica. En las uniones que tienen del tubo, digamos así, que baja desde el múltiple de escape, hay una unión, lo que generalmente suelen hacer en esa parte, desacoplan e instalan un tubo de escape que contenga un silenciador. Pasan la revisión técnica vehicular, en el mejor de los casos, puede ser que ellos tengan el sistema original o en el mejor de los casos les prestan, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacen? Le regresan a lo que eran antes, el tipo tuning que dicen ustedes, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, como yo les decía, ¿no? Si tiene en lugar del silenciador, tiene colocado un resonador, ese vehículo no aprueba una revisión técnica vehicular, ¿sí? O sea, no podría haber aprobado una revisión técnica vehicular. Cosa muy diferente es que ya después de haber aprobado, realizan este procedimiento y lo vuelven a cambiar. Sí, es un tema de, como les digo, del gato y el ratón, que quién cambia piezas, quién presta piezas para aprobar una revisión técnica vehicular. ¿Sí? sí, muchas gracias. José Carlos, dígame, Buenas noches, Magister. cuénteme. Y si en este caso el carro, o sea, el cilindraje más alto, viene el escape así, que suene. A ver, todo vehículo por diseño viene incluido un silenciador. ¿Sí? El tema de cilindraje alto que debería referirse más bien al tema de motores, ¿sí? De gran volumen. En este caso, por ejemplo, estamos viendo los denominados trailers y ¿sí? Camiones de para altas toneladas de carga o vehículos de arrastre, como son los trailers, los denominados cabezales. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Por diseño original va a tener una doble salida, mas no significa que no tiene silenciador. Sí, entonces hay que considerar eso, ¿no? Que en algunas ocasiones, en algunas modificaciones que suelen hacer, inclusive le quitan el, el múltiple de escape y lo que le hacen es poner salidas independientemente de cada uno de los cilindros, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacen? Dicen, no, si yo le quito el silenciador, lo que vas a ver es un mayor flujo y va a haber un mayor rendimiento del motor. Entonces hay que considerar por más alto cilindraje que puede tener o volumen de cilindrada de un motor, siempre en el sistema va a haber un silenciador. Sí, inclusive en algunos cuando tienen bastante cilindrada hay dos tipos de silenciadores, un presilenciador
¿sí? Y el otro es un silenciador que está al final del sistema de escape. Gracias. ¿Algo adicional? Con esto creo que estamos claros tanto en tareas como en el tema de contenido, ¿no? Cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, me la hacen saber. Creo que les había dejado el correo electrónico para que me la hagan conocer. Bueno, sin embargo, a través de la parte académica tomarían contacto conmigo en el caso de tener alguna duda sobre la materia, ¿no? Con esto estaríamos dando por finalizado lo relacionado a la materia de revisión técnica vehicular. Sí, quedaría al pendiente la presentación del trabajo final. Como recomendación, igual que se lo hizo la clase anterior, por favor, evitemos el tema de copiarnos entre los compañeros los trabajos, el tema de copia y pegue las ideas de la documentación del trabajo final, el tema de buscar en páginas web y transcribir la información. Si ustedes ya tienen una información, ¿sí? Tienen una información la cual pueden leer, puede complementar con información adicionales que ustedes creen conveniente, pero eso no significa que van a transcribir información. Lo que se trata es de que ustedes saquen un resumen con sus propias palabras, con las características que se ha pedido para cada uno de los trabajos, ¿sí? La cantidad de palabras, los temas, en este caso, dentro de la documentación se ha pedido unos puntos específicos que deben ser tratados y resumidos, ¿sí? La forma inclusive de cómo estos trabajos deben ser entregados, ¿sí? Cómo tiene que ser el título, cómo tiene que ser subido a la página. Y hay que recordar que es un link que les va a permitir subir de forma directa el trabajo. Hagámoslo dentro del tiempo que les corresponde. Caso contrario, no me va a permitir hacer una revisión de esto y subir la calificación que les corresponda, ¿sí? En el tema de evaluación, ¿sí? Consideren toda la información que se les ha proporcionado, todo lo que se vio en las sesiones, ¿sí? Tanto desde la primera como la que se ha hecho hasta ahora con las aclaraciones respectivas para dar respuesta a las preguntas. Sí, son preguntas y acciones múltiples en las que tenemos que tener mucha concentración, ¿sí? No tomarlo tan a la ligera. Hay que recordar que estos son temas que se les está dando y la información, vuelvo y repito, que es de acceso público. Sin embargo, a ustedes se les ha dado de una forma ordenada referente a cada uno de los temas que se ha tratado, ¿sí? Entonces, por favor, tengamos esto en consideración para lo que es la finalización de la materia de revisión técnica vehicular. Sin más que tratar, bueno, pues procedemos a dar por finalizada esta sesión y será hasta una próxima ocasión. Buenas noches.